Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un poco acerca del uso de Angular CLI. En primer lugar, nos preguntamos qué es Angular CLI. Angular CLI es una interfaz de línea de comandos que nos facilita y nos permite y nos da las propiedades para poder usar y crear proyectos en Angular. En principio, más que nada, crear proyectos, crear servicios y los componentes que tiene un proyecto en sí de Angular. Para hacer una breve introducción al uso de Angular CLI, en primer lugar tendríamos que ubicarnos en la carpeta donde quisiéramos crear nuestro proyecto. Eh, Abrimos nuestra línea de comandos y notamos que primero, para poder hacer una instalación de esta característica de Angular CLI, necesitamos esta línea de comando, la cual se llama npm install-g Angular CLI. Yo ya lo tengo instalado. En caso se desea hacer la instalación, podría copiar esa línea de comandos y cuando toda la instalación culmine, verificar en la versión de Angular CLI, escribiendo ngb, donde básicamente nos mostraría este gráfico o esta imagen donde nos menciona la instalación de Angular, la instalación de Node y algunas características extras. Bueno, luego pasaríamos a la manera de cómo crear un proyecto. Primero tendríamos que crear un proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto desde cero, sería ng-new, y ponemos dentro el nombre del proyecto que nosotros deseamos crear. En este caso voy a crear un proyecto que es una demo de Angular, demo A. Le damos enter y nos va a pedir algunas características. Por ejemplo, agregar si deseamos crear el Angular Routing. Este Angular Routing más que nada va a servir para poder usar la característica o la carpeta routing para poder movernos entre cada vista del proyecto. Esto usualmente es necesario, entonces le vamos a dar sí. Y por otro lado nos menciona el tipo de estilo que queramos darle a nuestro proyecto. Hay CSS, SCSS, el SAS, entre otras. Para el caso de esta oportunidad, de este proyecto, vamos a usar el CSS. Y bueno, ahorita se creará, y bueno, por consiguiente se creará el proyecto. Usualmente esto suele demorar en un par de minutos. Yo ya tengo acá un proyecto creado. En primer lugar, cuando crees el proyecto, te aparecerían, esta sería la estructura del proyecto. Un source, un node module, todas las dependencias de Angular. Y en el source tendríamos el app routing module, que es la primera pregunta que nos hizo para si es que se desea agregar o no. Usualmente esto es necesario, rutas entre varios componentes. Y bueno, si deseamos compilarlo, yo lo tengo corriendo, nos mostraría esta vista, donde es una vista demo. Ya hemos visto cómo crear un proyecto, para abrir el proyecto en una nueva ventana. Y bueno, continuando con el proyecto, eh, para crear un módulo con routing, acá vemos el proyecto cómo se ha creado. Continuando con el proyecto, vemos acá para crear un módulo. ¿Cómo se crea un módulo? Eh, Hay distintas maneras de crear. Primero empezamos con la creación de un módulo, pero esta línea de comando ng module con el nombre y guión guión routing. Cabe resaltar que eh, usualmente cada comando que se usa en Angular CLI empieza con ng. Luego tendría un generate, que nosotros por abreviatura podremos ponerle g. Y luego vendría el componente que deseamos crear. En este caso quiero crear un módulo, entonces tendríamos que escribir módulo. Luego por consiguiente tendríamos que poner el nombre del módulo que vamos a crear. En este caso quiero crear un módulo que se llame cuentas, entonces voy a poner accounts. Y por último tendríamos, si queremos agregarle routing, tendríamos que poner guión guión routing igual true. Le damos enter y nos va a crear nuestro módulo. Como vemos, acá nos ha creado el módulo que se llama accounts, y por consiguiente nos creó el accounts routing module que le hemos escrito, que le hemos validado como true. Luego, luego de crear un módulo, tendríamos que continuar con la creación de una clase. Para esto tendríamos que agregar ng-class y dentro el nombre. Tendríamos que seguir ng de generate. Por consiguiente, ahora vamos a crear una clase. Y ahora tendríamos que escribir la ruta donde se va a ubicar nuestra clase. ¿Dónde quiero que esté? Quiero que esté dentro de mi carpeta accounts. Entonces,
cuando queramos crear una clase, tenemos que partir del app. Imaginemos que nos estamos ubicados en el app. Primero tendríamos que ubicarnos en la carpeta accounts. Entonces escribimos accounts slash, ya estamos dentro de esta carpeta de accounts. Entonces dentro tendríamos que crear una carpeta extra donde vamos a poner todas nuestras clases. Le vamos a poner models y luego le pondríamos el nombre de la clase, que en este caso se va a llamar accounts igual. Nos crea la carpeta y acá vemos que se creó la carpeta models con su respectiva clase que hemos creado previamente. Y bueno, acá podríamos poner declarar todas las clases y que sean necesarias. Luego de crear una clase, tendríamos que crear un servicio. Para la creación de un servicio tendríamos que dar es muy parecido. Tendríamos que ir ng g de generate. Ya no vamos a generar una clase, ahora vamos a generar un servicio. Entonces tendría que ser service, o en caso contrario una s, que significa lo mismo, service. Y de la misma manera tendríamos que con el manejo de rutas igual accounts slash, ahora queremos una carpeta que se llame service, tendríamos que darle otra vez slash y el nombre del servicio. En este caso mi servicio se va a llamar accounts. Vamos igual y vemos que nos creó nuestra carpeta service con nuestro archivo account service. Y por último, pero no menos importante, sería el crear un componente. Básicamente este componente engloba cuatro componentes, por así decirlo. Uno de ellos es el archivo TypeScript, otro es el archivo HTML, el archivo de pruebas y el archivo de estilos, el CSS o el SCSS, dependiendo cómo hemos creado nuestro proyecto. La manera como se crea este componente es igual, ng de generate, acá podríamos poner component, o en el caso contrario una C de component, y de la misma manera ponemos la ruta account eh, account accounts slash, como vamos a poner una vista, yo creo una carpeta siempre que se llame pages, y dentro de pages podríamos poner el nombre del componente del que va a englobar esos cuatro archivos que he mencionado previamente. En este caso se va a llamar adm accounts. Damos enter y vemos que acá nos ha creado nuestra carpetita pages con nuestros cuatro archivos que hemos mencionado: el CSS, el HTML con un mensaje de que la cuenta de que está funcionando, nuestro archivo de pruebas y nuestro archivo de TypeScript. Y bueno, espero que haya entendido. Eso sería todo. Muchas gracias.